Entre los discos de platino y las giras con entradas agotadas, algo se rompió, y Richie Sambora finalmente está rompiendo su silencio. Durante años, lo mantuvo en silencio hasta ahora. ¿Qué pasó realmente detrás del glam, las sonrisas y los solos de guitarra? ¿Qué no dijo Jon Bon Jovi cuando Richie se alejó? ¿Y por qué uno de los dúos más icónicos del rock es ahora una historia de distanciamiento en lugar de reencuentro? No se trata solo de ego o fama, se trata de algo mucho más personal. Y una vez que escuches lo que Richie revela, nunca volverás a escuchar esos éxitos clásicos de la misma manera. Hermanos en Jersey Rock, mucho antes de ser el centro de atención, Richie Sambora y Jon Bon Jovi eran dos músicos que trabajaban duro en la escena local del rock de Nueva Jersey. Procedentes de las ciudades obreras de Woodbridge y Sevilla, respectivamente, ambos fueron moldeados por las agallas y la tenacidad de sus pueblos natales. Sus primeras aventuras musicales, Jon con los Wild Ones y Richie con grupos como Massage, les llevaron a tocar en clubes diminutos, salas VFW y conciertos en patios traseros, persiguiendo un sueño que pocos creían que pudiera hacerse realidad. Lo que les unió fue algo más que la ambición. Fue una reverencia compartida por narradores musicales como Bruce Springsteen y showmen impulsados por el blues como Led Zeppelin. Cuando Sambora se unió oficialmente a Bon Jovi en 1983, fue un momento crucial para la banda. Su llegada no se limitó a llenar un hueco de guitarra, sino que elevó todo el sonido. Su forma de tocar, cargada de blues y emoción, y su química natural con Jon ayudaron a esculpir el sonido de Heartland Rock que definiría a la banda. En aquellas primeras actuaciones en clubes como el Fast Lane de Asbury Park, su sinergia era inconfundible. El instinto de Richie para los arreglos y la armonía se complementaba a la perfección con la atrevida voz radiofónica de J, creando un sonido a la vez masivo y personal. Su colaboración resultó muy eficaz en las canciones compuestas y enlazadas entre generaciones. El solo de Talkbox de Pete Sambora en Living on a Prayer. Los inquietantes riffs de Wanted Dead or Alive y la sinceridad desgarradora de I'll Be There For You. Todos ellos elaborados con esmero para formar parte de ese sonido característico de Bon Jovi. La banda se mostraba igual de cercana fuera del escenario, con imágenes de caras risueñas en los pasillos del backstage y energía fraternal durante las giras. Todo se convirtió en un retrato de dos personas estrechamente unidas por la confianza y la lucha compartida. La realidad de la imagen perfectos, todos caracterizados por Richie ser la tierra y la válvula de escape de Jon de toda la locura que viene con la fama. Pero en ese vínculo, ya se estaba formando una jerarquía silenciosa, tanto que incluso cuando estaban más unidos, Jon ya estaba siendo posicionado, diseñado o predeterminado como la cara de la marca. Richie se quedó fuera del centro de atención en la mayoría de las ocasiones, a pesar de haber coescrito bastantes de los éxitos de la banda y de haber protagonizado algunos de sus momentos sonoros más memorables, aún comprometido con la visión que construyeron juntos. En sus primeros años no todo fue música. Se trataba de dos chicos de Jersey que se adentraban en un ritmo único en la vida que les llevó de los pequeños garajes de barrio a los escenarios de todo el mundo, pero a medida que sus lazos se estrechaban, algo aún más poderoso tomaba forma silenciosamente detrás de la música, el alma detrás de las cuerdas. A medida que el sonido característico de Bon Jovi tomaba forma a mediados de los 80, Richie Sambora no se limitaba a tocar la guitarra. Definía la personalidad sonora de la banda, su tono, fraseo e instinto melódico contrastaban con las tendencias del glam metal de la época, afianzando a la banda en algo más conmovedor y duradero. El estilo de Sambora fusionaba la emoción del blues con la confianza del rock de escenario, produciendo solos y ritmos que tenían tanto peso emocional como las propias letras. Su trabajo en el escenario y en el estudio nunca se basó únicamente en la técnica, se trataba de contar historias. Cada solo era un arco narrativo que ampliaba el significado de la canción. En la cima de su sinergia creativa, álbumes como Slippery When Wet y New Jersey se convirtieron en clases magistrales de rock radiofónico con profundidad. Mientras que Jon Bon Jovi aportaba potencia vocal y accesibilidad pop, las huellas dactilares de Sambora estaban por todas partes en los arreglos, dando a las canciones calidez, filo y esa sensación inigualable. Temas como Never Say Goodbye y I'll Be There For You mostraban su habilidad para crear resonancia emocional en las líneas de guitarra, mientras que sus armonías elevaban cada estribillo a territorio de himno. Richie no se limitaba a acompañar, completaba la arquitectura emocional de sus mayores éxitos. La singularidad de Sambora no se debía solo a su habilidad, sino también a su moderación e intuición. Sabía cuándo aguantar el silencio y cuándo soltar un solo, cuándo armonizar tras la voz de J y cuándo dejar que su guitarra chillara.
Este equilibrio se convirtió en una marca importante de las canciones más reconocibles de Bon Jovi, con sus contribuciones al ambiente y la textura, que superaban cualquier producción llamativa. Sambora aportó matices a una banda a menudo estereotipada por su imagen por encima de la sustancia. La música tendría un corazón por debajo de todos los adornos de la imagen. Aunque tanto los críticos como los músicos reconocen a Sambora como el arquitecto olvidado del núcleo emocional de Bon Jovi, la historia ha encumbrado a menudo a Jon Bon Jovi como el frontman. El solo de Talkbox de Living on a Prayer se convirtió en el símbolo de una banda capaz de combinar espectáculo y sustancia. La guitarra de Sambora sigue electrizando los temas más queridos de Bon Jovi. Un recordatorio de que detrás de cada cantante potente hay otro guitarrista respetablemente capaz que sabe un par de cosas sobre cómo comunicarse con las cuerdas. Tensiones tras los éxitos. Cuando Bon Jovi se convirtió en una de las bandas más grandes del mundo, empezaron a aparecer grietas bajo el glamour superficial. Desde finales de los 80 hasta principios de los 2000, el ascenso de Jon Bon Jovi como imagen de la banda se convirtió en algo más que una estrategia de marca. Cambió toda la estructura interna. Richie Sambora, otrora fuerza creativa y colaborador por igual, empezó a sentirse marginado en las decisiones importantes sobre la dirección, la imagen y el legado de la banda. Este cambio no fue inmediato ni dramático, sino más bien una erosión gradual de la influencia que dejó a Samba en un papel para el que no había firmado, un apoyo de fondo en un proyecto que ayudó a construir desde cero. El desequilibrio se hizo especialmente pronunciado a medida que aumentaban las presiones de las giras constantes y la producción de discos de éxito. El ritmo era implacable, dejando poco espacio para la colaboración o la recalibración emocional. Sambora, que había estado muy involucrado en la visión musical de la banda, empezó a sentir que su aportación tenía menos peso, como contó más tarde. Estar físicamente presente en los ensayos y las sesiones de grabación no siempre equivalía a tener voz. Había una creciente desconexión entre lo que la banda parecía en el escenario, un monstruo unificado, y lo fracturada que se sentía a puerta cerrada. Las tribulaciones personales por las que tuvo que pasar Sambora, como la lucha contra la adicción y el impacto emocional de su divorcio, empeoraron la situación. Se volvió vulnerable y buscó la estabilidad. Sin embargo, el ambiente ya no ofrecía ninguna comodidad en este grupo. Lo que más le dolía no era lo que decían o hacían los demás, a los ojos de sus compañeros más cercanos. Solo se sentía como si flotara por la vida, indiferente. Cuando hablaba de diversos problemas o ideas, acababa sintiéndose rechazado o superado en número. El vínculo, antaño espeso por la sensación de éxito, fue sustituido por una jerarquía insular, como Sambora explicaría más tarde, en la que su lugar ya no se sentía muy seguro. A diferencia de otras parejas que habrían estallado con titulares públicos, entrevistas encendidas y otras acciones que buscarían dar publicidad a un divorcio, esta simplemente se disolvió en silencio. Durante muchos años, Sambora seguiría interpretando el papel, recorriendo el mundo de gira, grabando o apareciendo como parte del grupo. Sin embargo, para entonces, había empezado a alejarse emocionalmente. Cuando abandonó la banda en 2013, la ruptura definitiva no fue un instante concreto. Fue la culminación de años de intentar negociar un territorio saludable en un entorno que ya no se sentía realmente colaborativo ni seguro. La presión no era explosiva, sino corrosiva, y deshizo en silencio uno de los vínculos creativos más emblemáticos del rock, la desaparición de 2013. En abril de 2013, pocas horas antes de un concierto de Bon Jovi en Calgary, los fans se vieron sorprendidos por el repentino anuncio. Richie Sambora no actuaría. El comunicado oficial aludía a motivos personales, pero no ofrecía plazos ni explicaciones, dejando que las especulaciones se dispararan. Como uno de los miembros más visibles y queridos de la banda, la abrupta salida de Sambora provocó confusión y preocupación entre los fans de todo el mundo. Al principio, muchos supusieron que se trataba de una ruptura temporal, quizá debida a problemas de salud o familiares, pero cuando las semanas se convirtieron en meses sin su regreso, quedó claro que algo más profundo se estaba gestando entre bastidores. En privado, Sambora estaba llegando a un punto de ruptura, años de giras incesantes, disputas creativas y una creciente frustración por haber sido marginados habían culminado en un agotamiento emocional y físico. En entrevistas posteriores, incluido un artículo del New York Post de 2024, Sambora describió el ambiente como tóxico, señalando que la banda se había convertido más en un negocio que en una hermandad. Dijo que se sentía ignorado, limitado creativamente y espiritualmente agotado, y lo que es más importante, citó a su hija Ava como una de las principales razones para alejarse.
Quería estar presente en su vida, algo que el horario ininterrumpido de la banda no le permitía. Fue una experiencia tan insoportable que resultó incluso más traumática que lo que había ocurrido para provocar la declaración. Sambora afirma que no se enteró directamente, sino que se enteró de que Banja se fue de gira sin él y luego se enteró de que la banda había contratado a Phelps en su lugar a través de Internet, y eso le golpeó las entrañas. Después de toda una vida de lealtad y contribución, Zamora no solo se sintió expulsado, sino borrado sin ni siquiera la cortesía de una conversación. En sus propias palabras, fue como si hubiera desaparecido y nadie me hubiera llamado. Fue una sacudida de ausencia, bastante fuera de lugar en las mentes de los fans. No solo por el brillante trabajo de dedos sobre las armonías, sino sobre todo porque Zamora era el alma y el corazón detrás de la música de la banda. Por ahora, Richie por fin empezó a contar su versión de la historia después de todo este tiempo, incluso a través del silencio callado de Bon Jovi. No fue una sola escupida suya lo que la echó, fueron los años de sentirse creativa y personalmente infravalorada. Sus disculpas y declaraciones públicas de 2024 dejan claro ese aspecto. Ese drama de la desaparición tuvo que ver con la autopreservación, la familia y el hecho de abandonar por fin un lugar que ya no sentía como su hogar, la familia por encima de la fama. A raíz de la inesperada salida de Richie Sambora de la gira Because We Can 2013 de Bon Jovi, poco a poco fue saliendo a la luz una de las razones más personales y contundentes de su decisión: su hija Ava. En múltiples entrevistas, incluida su disculpa de 2024 publicada en Yahoo y el New York Post, Zamora explicó que alejarse de la banda no tenía tanto que ver con el conflicto como con dar prioridad a su papel de padre. Ava, que comparte con la actriz Heather Lear, estaba entrando en la adolescencia, y Zamora reconoció que sus constantes giras estaban creando un vacío en su relación. Esos años no se recuperan, dijo, y yo no quería ser un fantasma en su vida. Para Zamora, la presión de compaginar la paternidad con las exigencias de un calendario de giras internacionales se había vuelto insostenible. Admitió que aunque la música le había dado todo, fama, fortuna, legado, también había hecho mella en su vida personal. Con Ava en una edad formativa y atravesando sus propios retos, incluido el sonado divorcio de sus padres, Richie sabía que aparecer no era solo una elección, era una necesidad. No quería que creciera sin mi presencia, explicó. Ser una estrella del rock no significaba nada si no podía ser un buen padre. Hubo una difícil reacción mixta de los fans. Algunos criticaron a Sambora por abandonar la gira, tachándolo de profesional y traidor. Otros alabaron su decisión, argumentando que era valiente y humano reconocer los sacrificios que hacen los músicos entre bastidores. En retrospectiva, su decisión de abandonar no es tan impulsiva como se suponía, más bien se trata de una responsabilidad personal profundamente meditada. Una década después, según Sambora, su decisión no tenía que ver con dejar la música, se trataba de negarse a abandonar a su hija. Sin embargo, hoy, según Zamora, el mayor legado no se encontrará en el escenario, sino en la relación que forjó con Ava. En sus posts, presume de lo orgulloso que está de haberla criado. No solo bien educado y creativo, sino también muy cercano. Su marcha de la familia Bon Jovi conmocionó a los fans y alteró el rumbo de la banda, pero Richie nunca miró atrás con arrepentimiento por haber dado prioridad a la familia. Puedo tocar la guitarra eternamente, pero solo tengo una oportunidad de ser su padre, soltó. Puede que la despedida fuera personal, pero lo que siguió lo dijo todo sin mediar palabra. Silencio mediático, caída privada. Tras la abrupta salida de Richie Sambora de Bon Jovi en 2013, tanto él como Jon Bon Jovi mantuvieron un notable silencio. No hubo entrevistas acaloradas, ni dramáticas peleas públicas, ni explicaciones oficiales más allá de vagas referencias a motivos personales. Sin embargo, la falta de palabras dijo mucho. Según fuentes internas y observadores veteranos, la amistad y el vínculo profesional entre Richie y Jon ya habían empezado a resquebrajarse mucho antes de la gira. Aunque la banda seguía funcionando públicamente como una unidad pulida, en privado la tensión había llegado a un punto de ruptura. Las diferencias creativas, la desconexión personal y el creciente resentimiento hervían a fuego lento bajo la superficie. Uno de los signos más reveladores de la división fue la evolución de la toma de decisiones dentro de la banda. Sambora, que en su día contribuyó decisivamente al proceso creativo del grupo, fue excluido de las discusiones más importantes. En entrevistas posteriores, reveló que, hacia el final, se sentía más como un pistolero a sueldo que como un miembro fundador. Al parecer, las sesiones de estudio se habían vuelto más frías,
más transaccionales y menos colaborativas. Según su entrevista de 2024 en Yahoo Entertainment, Sambora había llegado a un punto en el que ya no se sentía escuchado ni valorado. Dejó de sentirse como una banda y más como una corporación. Zamora de alguna manera se las arregló para persistir en ser exteriormente silencioso contra John o la banda durante varios años. A pesar de la creciente frustración que sentía en su interior, mucho más tarde aludiría a la cicatriz emocional que le había dejado. En entrevistas recientes, solo entonces fue capaz de describir la situación como emocional y creativamente agotadora, afirmando que sentía que el ambiente se había vuelto tóxico. La ruptura silenciosa no fue una explosión dramática, sino más bien una erosión gradual y de la confianza y la calidez. En cierto modo, ese silencio debió de ser aún más doloroso, sin cierre, solo un vacío. Por su parte, Jon Bon Jovi se ha contenido en sus comentarios sobre Richie. A lo largo de los años, comentó la dificultad de la marcha de Zamora, pero nunca dio más detalles. Estaba más preocupado por hacer avanzar a la banda con el nuevo guitarrista Felix que por los conflictos del pasado. El hecho de evitar mutuamente el drama público evitó que la dignidad de la herencia de la banda se viera comprometida, pero también significó que, durante la década siguiente, los fans siguieron preguntándose cómo una de las parejas más históricas del rock pudo encontrarse en un silencio tan profundo, la disculpa que tardó una década. En 2024, más de una década después de alejarse de Bon Jovi, Richie Sambora finalmente se sinceró sobre su marcha en una rara y emotiva entrevista. Hablando con franqueza a Yahoo Entertainment y al New York Post, Zamora ofreció una sentida disculpa no solo a los fans que le habían apoyado durante décadas de música, sino también directamente a Jon Bon Jovi. Simplemente desaparecí, tío. Fui un fantasma, admitió. Por primera vez, reconoció públicamente la brusquedad de su salida y la confusión que dejó tras de sí. Se arrepintió de cómo había manejado la situación. Probablemente debería haber hablado con John. Debería habérselo explicado mejor. Al tiempo que asumía su responsabilidad, Zamora también reveló que su decisión no se tomó de forma aislada o por ego. Fue el resultado de años de acumulación emocional. Describió que se sentía asfixiado creativamente y cada vez más marginado, sentía que ya no se me escuchaba. El distanciamiento, explicó, no se debió a una discusión, sino a la culminación de frustraciones no resueltas. Sentía que su papel en la banda había pasado de colaborador en pie de igualdad a músico de fondo. Aunque había sido coautor de muchos de los mayores éxitos de Bon Jovi, su decisión de marcharse no fue para quemar puentes, fue, en sus palabras, un paso para salvar su cordura. La disculpa marcó un cambio importante en la forma en que los fans e incluso los colegas de la industria vieron la salida de Zamora. Durante muchos años, los rumores sobre ciertas tensiones internas no dejaron de circular, pero ninguna de las partes estaba dispuesta a entrar en detalles al respecto. Al hacer esta declaración pública, dio una dimensión humana a su decisión al tiempo que aportaba por fin algo de claridad. Si bien declaró que se mantenía firme en su decisión en favor de la familia y la salud mental, lamentó el dolor y la confusión que había causado. Sus reflexiones resultaron especialmente conmovedoras cuando dejó al descubierto el momento en que se dio cuenta de que había dejado a mucha gente en la oscuridad. Y esta vulnerabilidad caló hondo entre los fans de toda la vida. La única respuesta clara de Bon Jovi en relación con la disculpa sería que no lo ha hecho públicamente. Ha mantenido la profesionalidad en sus entrevistas, afirmando que un reencuentro no es realista, aunque no haya animosidad. No obstante, abrió la puerta a la contemplación y la curación para SHR, sino a la reconciliación. Zamora puso punto y final a un libro que había quedado inconcluso durante mucho tiempo, al honrar tanto sus errores como las cuestiones más amplias que contribuyeron a su marcha. Un adiós con gracia. La disculpa pública de Richie Sambora en 2024 abrió una puerta que muchos fans esperaban desde hacía tiempo, la posibilidad de un reencuentro con Jon Bon Jovi. Sin embargo, la respuesta de J fue más contemplativa que entusiasta, aunque agradeció el sentimiento de Zamora y reconoció su historia con sinceridad. También se mostró firme en su dirección. No había amargura en su voz, solo claridad. Tuvimos nuestra racha, declaró al Sunday Times. Una declaración que reflejaba la serena finalidad de una asociación que sencillamente había superado su ritmo. No se trataba de enfado o culpa, se trataba de evolución. En los últimos años, Jon ha vivido su propia transformación. Tras un grave problema de salud por la atrofia de sus cuerdas vocales, se ha sincerado sobre la dificultad de volver a actuar. Su recuperación ha sido lenta y meticulosa, marcada por la cirugía, el silencio y la aleccionadora constatación de que su voz
el instrumento que le llevó al estrellato mundial. Tal vez nunca recupere toda su fuerza. Este reto físico ha cambiado la forma en que John ve el futuro de la banda. Ahora hay menos bravuconería y más reflexión. Ya no persigue el pasado. Él simplemente está tratando de mantener lo que todavía importa. La evolución va mucho más allá del escenario. Es evidente que John ha adoptado un enfoque más introspectivo, alentado por el tono de Forever 2024, una crónica madura de la pérdida, del coste de las emociones y, en general, de llevar demasiado tiempo en el rock and roll. Mientras que el enfoque actual de J es el refinamiento en términos del pasado. La idea de una reunión de Zambora puede resultar algo atractiva para los corazones de los fans, mientras que para John podría interferir con el equilibrio que tanto le ha costado recuperar. La nostalgia parece tener poco interés para él en estos días. Eso es secundario para él. No hay nada más grande para él hoy en día que estar en el ahora. En última instancia, que Jon Bon Jovi cierre el capítulo de Zambora no significa renegar del pasado, sino honrar el pasado sin estar atado a él. Cuando se le pregunta, suele elogiar a Richie y nunca ha expresado hostilidad alguna, pero se centra en Bon Jovi tal y como existe hoy en día, con nueva música y nuevas limitaciones. Es una despedida amable y comedida. No porque no le importe, sino porque por fin sabe dónde está. La mentalidad actual de Jon Bon Jovi es indicativa de una tendencia entre los artistas veteranos que ya no sienten la necesidad de redefinir su legado mediante reuniones, sino mediante la reinvención y el establecimiento de límites. En una época en la que abundan la nostalgia en las redes sociales y la cultura de los reencuentros, desde los especiales de amigos hasta los regresos de grupos gigantes, parece más duro que nunca que un icono vuele de vuelta por sentimentalismo, pero la moderación de Jon es una fuerza diferente, su saber cuándo no visitar un lugar u otro de su historia. No me interesa hacer un acto de homenaje a mí mismo, dijo en una entrevista en 2023. Para el mundo exterior, una reunión de Bon Jovi y Zamora parece un cuento de hadas del rock a punto de escribirse. Dos viejos amigos vuelven a los escenarios y reavivan la magia que un día conmovió a millones de personas. Pero la realidad detrás de esa romántica idea es mucho más complicada. El tiempo lo ha cambiado todo musical, emocional y prácticamente. Ha pasado más de una década desde que Zamora dejó la banda y, en ese tiempo, ambos artistas han tomado rumbos completamente distintos. Lo que funcionaba en 1986 no tiene por qué funcionar en 2024, y ambos parecen entenderlo, aunque los fans no quieran. Zamora ha pasado los últimos años inmerso en proyectos en solitario y en la paternidad, labrándose una vida definida por el equilibrio y no por el agotamiento. Su música se inclina ahora hacia el blues, el soul y la introspección, muy lejos del sonido de alto brillo antémico de Bon Jovi's Peak. Jon, por su parte, ha dirigido la banda hacia un estilo contemporáneo más adulto, alejándose del bombástico armado del pasado. Sus objetivos creativos ya no coinciden, y forzarlos a estar juntos por el bien del legado corre el riesgo de aplanar la autenticidad que ambos se han esforzado en preservar. La salud es otro gran problema. La recuperación vocal de Jon no le ha dejado mucho con lo que trabajar físicamente y un espectáculo de reunión de alto octanaje como en los viejos tiempos no solo sería agotador sino quizás perjudicial. Zambora también afirma que se ha vuelto más exigente y no acepta actuaciones que no son buenas para su salud personal o su bienestar a largo plazo, debido a lo extenuante de la gira. Aunque uno pudiera ocuparse de la logística, la química sigue siendo un problema. Décadas de carga emocional no desaparecen con un apretón de manos y una prueba de sonido. Establecer ese tipo de confianza requiere algo más que nostalgia, requiere una labor que ninguna de las partes parece dispuesta a realizar, incluso si fuera a repararse. Tal eventualidad podría acabar perjudicando al propio legado que tal reunión celebraría. El poder de la historia de Bon Jovi reside en lo que hicieron juntos en aquella época de esplendor y no en tratar de resucitar por el bien de la reminiscencia. Desde entonces, Jon y Richie se han labrado nuevas vidas, y una reunión puede servir a los fans más que a los propios músicos. Por ahora, ese sueño sigue siendo solo eso, una idea que aunque emocionante, tiene poca tracción en las realidades de donde estos hombres son hoy. A veces el mito de una reunión es más fuerte de lo que sería la realidad. Hace tiempo, los veteranos de la industria musical advirtieron contra las reuniones basadas en poco más que motivaciones sentimentales de los fans, y Bon Jovi no es una excepción. El productor Bob Rock señaló en una mesa redonda de la Rolling Stone de 2023 sobre grupos heredados que algunas reuniones funcionan porque hay algo nuevo que decir, otras se derrumban bajo el peso de lo que solían ser. Irónicamente,
tiene mayor relevancia para Bon Jovi, cuyas credenciales culturales se cimentaron en un momento muy concreto de la historia. El público tiende a querer la cápsula del tiempo emocional en lugar de las personas mayores reales que hay detrás. No se trata solo de un problema logístico y personal, sino también psicológico. La versión de la banda que la mayoría de los fans idealizaron se remonta a los años de la MTV y los himnos de estadio, pero volver a reunir a ese elenco en 2024 podría revelar los inevitables cambios que traen consigo la edad y la vida. Y mientras el centro de atención cambiaba, Richie encontró algo mucho más duradero fuera del escenario, el legado a través de una nueva lente. En los años transcurridos desde su salida de Bon Jovi, Richie Sambora ha ido remodelando su identidad, no solo como guitarrista, sino como padre, artista en solitario y hombre comprometido con la curación. En sus entrevistas de 2024 con Yahoo Entertainment y el New York Post, Zamora habló abiertamente de hacer terapia, reflexionar sobre decisiones pasadas y encontrar la paz fuera del torbellino del estrellato del rock. Admitió errores pasados, como la forma en que abandonó la banda, pero recalcó que esas decisiones formaban parte de un viaje más amplio hacia la autopreservación. Para Sambora, alejarse no fue solo una salida de una banda, fue un movimiento intencionado para redescubrir quién era más allá de los escenarios. Gran parte de su atención se centra ahora en la familia, especialmente en su hija Ava, cuya carrera como modelo y actriz ha empezado a florecer. Zamora ha expresado a menudo lo orgulloso que está de ella, y como su decisión de dejar Bon Jovi estuvo muy influida por el deseo de ser un padre presente, también ha continuado discretamente su trabajo en solitario, actuando ocasionalmente en actos benéficos y adelantando música inédita. Aunque ya no llena estadios cada noche, su espíritu creativo sigue vivo, y lo canaliza en proyectos que le aportan alegría a nivel personal en lugar de la presión de las expectativas mundiales. Sambora, aunque lamenta cómo terminaron las cosas con Bon Jovi, se siente orgulloso de la música que hicieron juntos. A menudo habla de la carrera histórica que tuvieron, de cómo sus canciones cambiaron vidas y del legado que crearon juntos. Entrevistas más recientes indican que, aunque los dos han tomado caminos distintos, Zamora aún siente cariño por la banda y por Jon Bon Jovi. Construimos algo increíble, reflexionó sobre el hecho de que la historia nunca se puede borrar. La sinceridad y humildad de Zamora han sido un fondo apropiado para su legado, haciéndole aún más entrañable para los fans que han estado con él desde el principio. Para muchos, Richie Zamora sigue siendo la contrapartida emocional y musical de Jon Bon Jovi, el alma del blues detrás de la energía bombástica de la banda. Sus armonías, sus composiciones y su trabajo a la guitarra ayudaron a definir una época. Y aunque se haya marchado sin una despedida apropiada, su influencia se deja sentir en cada nota de los mayores éxitos de la banda. Puede que sea un fantasma, pero no ha caído en el olvido. La evolución de Zamora demuestra que el legado no es solo lo que uno hace en la flor de la vida, también es lo que haces con tu vida cuando la fama se desvanece. El camino de Zamora tras el Joy Post-Punk coincide con una transición histórica entre los rockeros que han empezado a evaluar el significado del éxito de una forma mucho más humana y filosófica. Zamora, al igual que Dave Grohl en su papel de mentor o Bruce Springsteen en sus memorias y Broadway, ha optado por la autenticidad en lugar del mero espectáculo. En una entrevista en 2024, dijo que se había inspirado en músicos como Eric Clapton y Bonnie Raitt, que descubrieron un significado más profundo en momentos más tranquilos de sus carreras. Ya no se trata de hacer ruido, se trata de ser real. Esta afirmación le permitió retomar el control de su historia y resonar con una generación de seguidores que buscaban la verdad emocional en lugar de recintos llenos. Su evolución ya no tiene que ver con los riffs y los éxitos radiofónicos. Se trata de la fuerza, la reinvención y el coraje de crecer a su manera. Si esta historia te ha parecido tan reveladora como a nosotros, no dejes de darle a me gusta al video, dejar un comentario con tus impresiones y suscribirte para conocer más verdades inconfesables del mundo del rock. ¿Tienes un recuerdo favorito de Bon Jovi o un momento en solitario de Richie? Queremos oírlo. Y no te vayas a ninguna parte. Haz clic en el siguiente video de tu pantalla para que la música y las historias continúen.